Pero bueno, vamos a empezar estudiando las tres variables básicas: presión, temperatura y humedad. Y voy a empezar con la presión. Perdón. Entonces, en ese sentido, es admirable que hubiera científicos que se pusieran a estudiar la presión atmosférica. ¿De dónde sacaron la idea de que existía la presión atmosférica? Por ejemplo, Torricelli, que fue uno de los que hubo dos científicos que la trataron en la misma década del mismo siglo, independientemente, no se conocían, ni sabían la existencia el uno del otro. Trabajaban en áreas completamente distintas. El uno era un político y el otro era un científico que trabajaba con Galileo, que heredó, fue el heredero intelectual de Galileo, por decirlo así, en los años 1640. Entonces, Torricelli en Italia empezó a trabajar el concepto de presión, se inventó un aparato para medirla, y por otro lado, había en Alemania, en Magdeburgo, el alcalde de allí era aficionado a la física y empezó a trabajar con el concepto de presión también, 1645. Es que es curioso que es la misma época, es como si estuviéramos conectados todos. Ha habido tantos momentos de la ciencia, como el invento del teléfono, en los que ocurrió esto, que dice uno, es que esto ya casi que puede decir uno, esto no es una coincidencia. Pero bueno, aquí existió la coincidencia. Entonces, ellos trabajaron, pero lo trabajaron, claro, cada uno desde su propio enfoque. Torricelli empezó a trabajar la presión atmosférica, él supuso, hay una presión, ¿cómo la voy a medir? Y se inventó el barómetro de Torricelli, que es un tubo de vidrio cerrado por uno de los extremos, lo llenó con mercurio y lo volteó en una cubeta de mercurio. Entonces, el mercurio que está en la columna del tubo cae, ¿hasta cuánto? Hasta que la presión atmosférica sobre la cubeta es capaz de equilibrar el peso del mercurio que está cayendo. Y ese es el barómetro. Si la presión atmosférica aquí cae, entonces la columna baja. Si la presión sube, entonces empuja. La presión está empujando, es como ese peso encima, empujando el mercurio de la cubeta. Y entonces, como no tiene salida para otra parte, se sube por el tubo y se eleva. Esa fue la idea de Torricelli. Pero vamos a ver esa idea en acción. Mira, esa idea en acción es un experimento clásico, lo encuentran en el internet. A mí me lo hicieron cuando estaba, pues tendría 8 años, cuando me hicieron por primera vez el experimento, o sea que no estoy inventando nada, pero es interesante verlo. Vamos a hacerlo aquí por si hacemos un derrame, también se va a poder ver. Esa es la idea. Bueno, mira, el experimento es este. Ponemos este vaso, le echamos agua, y vamos a tapar el vaso. Esto se puede hacer con papel. El problema del papel es que absorbe humedad, es higroscópico. Y entonces, en un momento se pone blando, se arruga y entra aire y se estropea el experimento. Pero esta es un acetato normal. Esto es sacado de una caja de empaque o de algo parecido. Lo ponemos aquí y hacemos esto. Y quitamos la mano y él se tiene. ¿Por qué se tiene? Observen que ese acetato está soportando el peso de una columna de agua desde aquí hasta abajo. Está soportando ese peso de la columna de agua y sin embargo se tiene. ¿Por qué? Porque está equilibrado ese peso de la columna de agua con algo que está empujando de abajo hacia arriba, que es la presión atmosférica. Miren que la presión opera en todos los sentidos. No opera sobre el papel dentro del vaso, porque ahí no hay aire, no hay presión atmosférica. Opera por fuera, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, lo que vuela del vaso hacia afuera está sometido a presión atmosférica, por encima y por debajo se anulan, igual cero. Pero lo que está aquí debajo del vaso no tiene presión atmosférica por encima. Entonces, esta empuja por aquí y el peso del agua empuja hacia abajo. Nos está sosteniendo 250 gramos de agua. Ya con eso vemos que la presión atmosférica también es bastante apreciable, no es de despreciar, ni mucho menos. Este es el experimento clásico. Bueno, hago un poco de chuleta para no hacer desorden, para no ir en desorden, quiero ir en orden. Bueno, entonces, sobre esto les estaba explicando, ya les dije cómo lo hizo Torricelli. Otto de Guerric, que así se llamaba el alcalde de Magdeburgo, lo hizo con un enfoque totalmente diferente. Resulta que Otto de Guerric era aficionado a la física.
Y bueno, además, era bueno. Él es el inventor de un artículo que parece como anónimo. Lo venden, las ferreterías lo vendían antiguamente. Ya, por aquí en Europa ya no se debe vender, pero lo que es en África, en Sudamérica, en Centroamérica todavía se vende, y en muchas partes de Asia se vende lo que se llama la bomba aspirante impelente, que seguramente muchos de ustedes la conocieron. Es una bomba que uno le hacía así y ya sacaba agua de los pozos. Esa bomba tiene por dentro un cilindro o dos que suben y bajan y van aspirando el agua. La bomba aspirante impelente fue inventada por Otto de Guericke en los 1630 o algo así. Pero aparece como anónimo, que es la tristeza que una idea tan buena se perdió la autoría, ¿no? Bueno, en fin, él tenía su invento de la bomba y un día estaba sacando vino de un barril con la bomba y de pronto el barril colapsó, se implotó. Y entonces él, que tenía su inquietud física, dijo, ¿por qué? Porque implotó. Otro le habría pasado desapercibido, se derramó el vino, recoge lo que puede, y bueno, dice, ¿cuánto se perdió? Él no, dice, ¿por qué implotó ese barril? ¿Por qué se colapsó? Y entonces su conclusión fue que cuando se acabó el vino, él lo que estuvo era sacando aire del barril, y sacó todo el aire, hizo vacío, y entonces lo que estaba por fuera haciendo presión hizo que el barril explotara hacia adentro, implotara realmente hacia adentro. Esa fue su conclusión. Entonces se dio a pensar en la manera de explicar esto, porque era inédito, nadie sabía que eso existía. Dijo, esto lo tengo que explicar, me voy a inventar un experimento para explicarlo. Y se inventó lo que se ha llamado como experimento clásico los hemisferios de Magdeburgo. Aparecen en el internet, lo pueden leer, hemisferios de Magdeburgo, y está toda la historia. Resulta que Otto de Guericke no solamente era buen físico, sino que era buen alcalde, porque estuvo más de 20 años como alcalde, y era buen diplomático y amigo de toda la realeza. En fin, entonces él se inventó su experimento e invitó a los principales de Europa a que fueran a verlo en la plaza de Magdeburgo. Cosas que no son de un alcalde, pero ahí está la excentricidad de este alcalde. ¿Qué inventó? Se inventó, mandó a hacer un par de hemisferios de cobre, de 60, como de este diámetro, 60 o 70 centímetros de diámetro, y los puso uno frente al otro. No estaban agarrados con tornillos, con nada absolutamente, simplemente había una junta de cuero engrasada entre los dos para que no saliera el aire ni entrara. Y con su bomba que había inventado, les hizo vacío. Entonces ellos quedaron pegados, el uno al otro. Puso una yunta de 8 caballos a tirar de un lado y otra de 8 caballos a tirar del otro, y no eran capaces de separarlos. Ante un público que estaba en un estrado, existen unos grabados muy interesantes, el público de la realeza y de los físicos de la época, en fin. Y los caballos no fueron capaces de separar los dos hemisferios. Luego él abrió una llave que tenía uno de los hemisferios, un pequeño huequecito, entonces entraba aire y lo separaba con la mano. Era como la demostración de que existía una presión atmosférica. Ese experimento, que es una lástima que se haya acabado. Yo recuerdo cuando yo hice lo que hoy equivale a la ESO, en el laboratorio había una máquina de Magdeburgo, unos hemisferios de Magdeburgo, y entonces tenía la bombita que uno le daba en manivela. En el observatorio Fabra tenemos una construida en 1755, y esta del observatorio Fabra es muy interesante, tiene los hemisferios arriba de 12 centímetros de diámetro, y entonces el de encima se pone, basta ponerlo ahí, uno engrasa un poco y lo pone encima, y entonces aquí tiene un gancho, y de ahí se colgaban unas pesas, de tal manera que uno hacía el vacío y luego empezaba a poner pesas, y cuando ponía cierto número de kilos se separaban. Entonces con eso calculaba fuerza dividido por el área, qué presión había hecho de vacío, qué vacío había hecho que se vencía con esa misma presión. Es interesante, y eso es muy visual. O simplemente hacer el vacío y poner al estudiante, mira, esa es la presión atmosférica, porque lo siente, lo está sintiendo con el tacto, está tactando. Bueno, pues eso se acabó. Entonces vamos nosotros a reproducir el experimento de los hemisferios de Magdeburgo. Entre paréntesis digo que creo que fue en la tele, que en el planetario de Granada lo reprodujeron, pero con toda la pompa del caso, y se disfrazaron de la época y tal. Muy bonito me pareció. Hicieron con caballos y todo, hicieron una cosa muy bien hecha. Creo que fue en Granada.
Bueno, nosotros lo vamos a hacer más sencillo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar este por aquí. Y lo vamos a hacer con dos hemisferios que, mira, aquí los tengo. Vamos a utilizar estos dos hemisferios. Ahora, ¿cómo les vamos a hacer vacío? Lo voy a explicar de otra manera. Vamos a hacer el vacío, lo voy a explicar con este. Miren, lo devuelvo. Miren cómo vamos a hacer el vacío. Como no tenemos una bomba de Magdeburgo, entonces vamos a hacer el vacío de la siguiente manera. Vamos a poner los dos vasos uno frente al otro y vamos a quemar el aire que hay dentro, de tal manera que el oxígeno se nos convierte en otros gases que ocupan menos volumen y tenemos un vacío parcial. Para demostrar que eso es verdad, vamos a hacerlo con este vaso. Ponemos esta vela, aquí el agua, aquí se habrá agua suficiente, voy a echar un poco más. Ahí está. Encendemos esta velita. Dejemos aplicar un poco de fuerza. Y luego vamos a poner el vaso, tapando la vela. Se quemará el aire que está adentro, se quemará el oxígeno, se convertirá en CO2 y lo que sea, disminuirá el volumen, y entonces el agua, como aquí habrá vacío, y la presión atmosférica que está sobre la cubeta le ganará y el agua tenderá a subir por aquí, por donde hay una presión menor, y subirá el agua. No mucho, porque el vacío es parcial, pero subirá. Si se quieren acercar a mirar, pues ningún problema. Mira, vamos a ponerlo aquí. Se apaga cuando se acaba el oxígeno y hace su vacío parcial, va subiendo poco a poco. Está por lo menos 1 centímetro por encima el nivel del agua dentro del vaso que fuera del vaso. Ese es entonces, eso es lo que vamos a utilizar para hacer el vacío en nuestros hemisferios de Magdeburgo. Voy a dejar este por aquí también como parte de un experimento. Voy a poner los experimentos aquí. Vamos a ir también. Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer estos dos hemisferios de Magdeburgo, los ponemos así, hacemos vacío dentro, parcial, y vemos qué tanta fuerza hay que hacer para separar los vasos. Entonces, esto lo hacemos con otro de estas. Encendemos. Ahí está. Ahora, en vez de junta de cuero, le voy a echar un poquito de agua para que selle algo. En seco, si hay algún granito y alguna cosa, entonces nos entrará aire. Le echo un poquito de agua aquí. Así, eso es todo. Entonces vamos a ponerlo lo mejor que se pueda. No siempre da a la primera, bueno, casi nunca da a la primera. A veces es porque hay que buscarle que sellen bien. Son vasos a 75 céntimos la docena, no deben ser. Dejamos enfriar un poco, a ver si logró hacer vacío. A veces se nos cuele el aire y no hace mucho vacío. Vamos a enfriar un poquito. Bien. Ahí está. Que los vasos son pesados, los compré pesados adrede, para que fueran, porque si lo hago con vasos de plástico no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero aquí ya se nota que es capaz con el peso del vaso más el peso de la vela. Vamos a dejar nuestro experimento aquí de la presión. A veces yo lo hago, como lo hago al principio del taller,